eh, relacionar figuras de acuerdo a la forma y al tamaño. Pero antes de iniciar el tema, primero tenemos que explicar algo sobre este tema, porque no es común que las personas cuando conversan utilicen el término congruencia. Difícilmente usan ese término. Van por lo más fácil, que es igualdad. Para las personas comunes dicen todo es igual. Ni siquiera dice es similar, o sea, la palabra semejanza. Tampoco dicen congruente, porque simplemente se han acostumbrado a decir que todo es igual. Pero como este es un curso de matemática y dibujo, se necesita explicar cuál es la palabra real, ¿no?, de congruencia, o sea, aplicado justamente a la matemática. Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño borrador acá, ¿no? Este símbolo lo voy a usar. Ustedes saben que eso es igualdad. Ahora, ¿para qué sirve la igualdad? Para comparar cantidades. Repito, comparar cantidades. ¿Dónde se encuentra una cantidad? En el número. Por ejemplo, en geometría estoy hablando, la abertura de un ángulo puede medir 80 grados. Otro ángulo distinto puede medir también 80. ¿Y estos qué son? Cantidades. Son los números de grados hexagesimales que están contenidas en el ángulo. Y si coloco los vértices, ¿ya? O sea, el vértice de cada ángulo diría acá, ¿no? A ver, la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo PMN, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Este símbolo está comparando cantidad, o sea, número. Por lo tanto, está bien expresado esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese símbolo se usa constantemente en una ecuación cualquiera para calcular un valor específico. Entonces, X te sale una cantidad, positiva o negativa. Pero en geometría, todas las cantidades como son positivas. Entonces, este símbolo, que significa igualdad, las personas hablan como si fueran figuras, ¿no? Es como decir, a ver, tú vas a un restaurante con una persona y sirven un lomo saltado para tu acompañante y ves que se ve rico, pues, ¿no? Y entonces, tú tienes dos opciones, ¿no? Decirle al mozo, dame uno igualito, o decirlo con propiedad, dame uno congruente. Obviamente, si tú le dices, dame uno congruente, el mozo de repente, no estudió en el APU, va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué significa congruente? No te entiendo, eso es lo primero que te va a decir. Porque todo el mundo dice que es igual, y eso está mal. Porque ese plato de lomo saltado es una figura, o sea, es, ¿no es cierto? Vamos a poner así como un sólido, ¿ya? Viéndolo físicamente, pero tiene la forma de un círculo que está rellenado. Entonces estás comparando figuras, ¿no? Objetos, y ahí tienes que hablar de congruencia, ¿no? Ahora, si tú quieres hablar de precio, dice, ¿cuánto cuesta? 12 soles. Ah, igualito que en el otro restaurante.
O sea, estás hablando de cantidad. Cuando hablas de cantidad, utiliza la palabra igualdad. Pero si vas a usar el término congruente, se refiere justamente a los platos del lomo saltado, a figuras, objetos, ¿no? A cuándo será ese día en el cual las personas hablen correctamente. Todo depende de su léxico y a quién se dirigen y entre quiénes hablan. Entonces, ustedes, en estos momentos les estoy dando la instrucción para que lo hagan. Espero que lo hagan y cosa que así, pues, ustedes eleven su nivel, ¿no? Pero si van a decir, dame igualito, igualito, ya prácticamente por gusto es ese tema. Entonces, la idea es justamente corregir algunos mitos, ¿no? Que todo es igualdad, no es todo igualdad, para nada. Ahora, hablemos de otro símbolo. Mira este símbolo. Casi nunca se menciona ese símbolo, pero la gente lo dice. ¿Qué dice? Parecido, similar. ¿Sí o no? Claro. El papá va caminando con el hijo y resulta que lo primero que ven es la cara. Y dicen, uy, se parece el hijo al papá. Entonces, ¿qué está viendo las personas? Está viendo alguna característica, sea física, ¿ya? Entre el papá y el hijo. ¿Qué está haciendo? Está comparando, porque por un momento puede ser que el papá sea más alto que el hijo. Y no pueden decir, ah, es igualito. Peor todavía, si dice que es igualito es peor, porque no tiene la misma altura, ni el mismo ancho, ¿no es cierto? Pero solamente lo han visto a la cara. Dice, parecido. Ah, ese es similar al vecino, imagínate tú, ¿no? Entonces, este símbolo significa habitualmente esto, pero este en verdad significa semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la semejanza? Para comparar la forma de la figura. Por eso que ustedes hacen comparaciones constantemente. ¿No es cierto? Si tu mamá sirve a tu hermano en plato grande y a ti te sirve en plato pequeño, estás comparando por qué le das a él más que yo. ¿No es cierto? Y eso que son parecidos, ¿eh? O sea, plato circular. Imagínate que fue rectangular. Ahí no hay ninguna semejanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a usar tú hoy día? Dos cosas. La forma y el tamaño. ¿Cierto? Para construir una casa, los arquitectos, aparte del plano, hacen una maqueta. O sea, esta es tu casa, pero en maqueta. Pero en real es similar, pero con un tamaño más grande. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vas a comparar, aquí estás comparando la forma. Profe, y el tamaño es cuando todas sus medidas sean igualitas. Medidas, cantidades sean igualitas. Por ejemplo, una moneda de un sol y otra moneda de un sol. ¿Qué dicen las personas? Son iguales. No son iguales. Son iguales en cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero son congruentes porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Mira, ves, a ver. Moneda de un sol y la moneda más chiquita de 2 soles. ¿No? ¿Qué hay ahí? Resulta que el que vale más es más pequeño, pero tiene la misma forma. O sea, son semejantes. Pero el tamaño no es igual, porque tienen diferente diámetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces tienes que comparar dos cosas, forma y tamaño. Cuando ustedes eran pequeñitos, no jugaban a rompecabezas. Tenían acá
3 piezas. Cuando pequeñito, pues 3 años, 2 años. ¿Qué hacías tú? ¿Veías el agujero o veías estas piezas que encajaban en el agujero? Un niño a la edad que tiene, por ejemplo, 3 años, si coge esta pieza circular, entonces al toque relaciona la forma con el agujero. O sea, está relacionando la forma. Y luego lo encaja. Y una vez que lo encajó, en su mente dice, ah, tiene el mismo tamaño. Eso, jóvenes, es congruencia. 2 figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Espero que no te olvides. Para resolver ejercicios de congruencia, primero fíjate la forma. ¿Y la forma quién lo determina? En el triángulo, los angulitos. Y el tamaño, en este caso, por el momento, las medidas de los lados. ¿Ya? Por decir acá, finalmente, mire este triángulo. Ángulo de 70, de 60 y de 50. Pero mire este más grandote. Al toque no te das cuenta que el tamaño es distinto. Pero al toque tú dices, ¿cómo son semejantes? ¿Por qué? Porque tienen igual forma, pero distinto tamaño. ¿Y en qué momento esto se vuelve congruente? Ah, se vuelve congruente cuando, aparte de tener los angulitos, ¿ya? De la misma medida, mira, entonces los lados también, ¿ya? Los lados también tienen que tener la misma medida. Pero tú dices, profesor, acá mide 4, 7 y 8. ¿Y dónde va el 4, 7 y 8 para que encaje? Tienes que fijarte que va al frente. Eso se llama correspondencia. A 50 le corresponde 7. Acá a 50 le corresponde 7. A 60 le corresponde 4. A 60 le corresponde 4. Y el otro debe ser 8. ¿Qué estás haciendo? Estás comparando figuras. Primero por la forma que tiene a través de los ángulos y después los lados opuestos a esos ángulos iguales. Entonces, si tú vas en ese orden, forma y tamaño, vas a entender el tema. Pero alumnos de otro colegio hacen todo al revés. Ven la figura y dice, acá hay 4 y acá hay X. Ah, X4, marcan 4, van a la clave, efectivamente es 4 y se alegran. Creen que han resuelto un problema. Pero eso no es así. Tiene que tener un proceso. ¿Ya? Ya, entonces espero que con esta introducción, a partir de ahora tu léxico tiene que ser congruente. Cuando se trata de objetos y figuras. Si se trata de cantidades, ahí se habla igual. Por ejemplo, dice, papá se va a trabajar, mira, te estoy dejando 20 soles de propina. ¿Ya? Y luego dice, pero tú me estás dando igualito que mi hermano. Entonces está bien relacionado porque es cantidad. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero si dice, a ver, te estoy regalando este conjunto de buzo y casaca. Entonces tú al toque dices, ah, pero es similar al de mi hermano. Entonces eso es lo correcto. Similar, estás diciendo que es semejante. Porque tu hermano de repente es pequeño. El tamaño es distinto. ¿De acuerdo? Ojalá me hayan entendido, jóvenes. Porque ahora vamos a entrar al tema. A ver, lean ahí. ¿Cuándo 2 triángulos son congruentes? Cuando justamente tengan la misma forma, o sea, ángulo de la misma medida. Los 3, alfa, beta, teta. Y los lados que le corresponden. Estamos hablando de qué? De esta flechita que tienes que acostumbrar. ¿Qué es eso? Correspondencia.
A ángulos iguales le corresponden lados que tengan la misma medida. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Mira, está la definición, ¿eh? Fíjate la simbología. Triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Así se lee. ¿Qué significa eso? Que sus tres ángulos tienen la misma medida y los tres lados opuestos a esos ángulos también tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso de congruencia. ¿Qué significa? Que no hay necesidad de superponer las figuras para que todos sus elementos sean iguales. Suficiente con tener esta condición. O sea, el triángulo de la izquierda debe tener lo mismo que el de la derecha. ¿Qué significa lo mismo? Lo mismo significa dos ángulos que tengan la misma medida, alfa y beta, y en el medio un lado igual. Alfa es A, la bolita es L, beta es A, es ala, ese es el orden, ala. La bolita no está ni frente a alfa ni frente a beta, está adyacente. ¿Ya? Si ustedes pues, son buenos observadores, se van a dar cuenta que es ala. Ahora vamos a resolver un ejemplo. A ver. Este triángulo que estoy pintando acá, ¿ya? Este triángulo, fíjate, tiene la misma característica que este otro. Son congruentes por el caso alfa. Es evidente, ¿no? Alfa, bolita, teta. Alfa, bolita, teta. ¿Tú te has dado cuenta que no interesa la misma posición? La figura puede girar, puede trasladarse, puede rotar, pero la figura sigue siendo la misma, no va a cambiar. Al menos que estires la figura, que es muy distinto. Entonces aquí, profe, me están pidiendo X más Y. En ese momento, tú le aplicas la flechita. A alfa se le pone 6, a alfa se le pone Y, entonces dices inmediatamente el valor que le corresponde. Y es igual a 6. Nada más. Y X, mira al ojo, X es opuesto a teta en ambos lados. Entonces X es 7. Y si me piden X más Y, la respuesta será 3. Pero lo más importante es saber qué caso es. Mira el siguiente. Este también, ¿qué caso es? Claro, el mismo que el anterior, mira. ¿Viste? Ahí está. Es el caso ala. Aprendan a identificar el caso. Más allá de que lo puedas resolver, porque la resolución es facilísimo, es determinar qué caso es. Porque si tú no sabes qué caso de congruencia es, entonces no lo estás haciendo correctamente. ¿Ya? Mira, aprende a alfa 3x menos 12 a alfa 6. Por lo tanto, como ya sé que son congruentes, 3x menos 12 lo igualo a 6. 3x igual a 18, x es igual a 6. ¿Estamos? En este caso, lo que te tienen que pedir es calcular, obviamente, x. ¿Ya? Espero que hayan entendido esta parte, cómo se relaciona. Siguiente caso. El caso LAL. Guíate del orden de las letras. L-A-L. Ese es el orden. Ahí es LAL. Palito L, alfa A y bolita L. LAL. El otro es también el mismo caso. LAL. ¿Ya?
Entonces, tú determinas el caso de congruencia, verificando que son congruentes, y luego lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Poner la flechita de correspondencia para calcular el valor que te están pidiendo. Mira, por ejemplo, acá. ¿Cómo resuelvo el problema de arriba? A ver. Entonces tú dices, a ver, como tengo lápices, en este caso mi computadora, yo lo puedo pintar acá. Nota que el lado izquierdo tiene LL, el lado derecho LL. Profe, falta el ángulo. Exacto, falta el ángulo. Pero hay otro 68 que es opuesto por el vértice, que está al otro lado. Es igualito. Igualitos. Ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y date cuenta, son congruentes por el caso LAL. Bolita es A, 68, perdón, bolita es L, 68 es A, dos palitos es L, es LAL, el otro lado es igualito. Y entonces, profe, ¿qué hago? Mira lo que vas a hacer. Fíjate, al 54 se opone dos palitos. Y en el otro, como tiene dos palitos, tiene que haber un ángulo de la misma medida. O sea, tiene que ser 54. Profe, ¿luego qué hago? Luego sumas. Mira el segundo triángulo de la derecha. 68 sumado con 54 sumado con X. ¿Cuánto me tiene que dar? 180. ¿Y aquí qué resultado me sale? A ver, 122, 58. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Ya? Mire el otro que es parecido. Dice, BCE igual a CD. ¿Ya? ACE igual a CE. Ahora, quiero que te des cuenta también algo importante. El ángulo en C es opuesto por el vértice con 5Y. Aquí está 5Y. Y entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a pintar ese par de triángulos. Fíjate bien, ¿eh? ¿Y qué caso de congruencia es? Es LAL. Mira la bolita. Es L. 5Y es A. Y a continuación viene un palito, que es L, es LAL. Entonces es LAL. Ya. Pero ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Ya. Acá viene el problema de la flechita, ¿no? Tiene que aprender eso. Por ejemplo, ¿no? A la bolita se le opone X. En el otro triángulo, a la bolita, ¿quién se le opone? 58. Al ojo te sale X. ¿Cuánto? 58. Ese es el valor de ¿qué? De X. Hasta ahí, todo perfecto. Pero mire el triángulo de la derecha. Por favor, mire el triángulo de la derecha. El CDE. Mira el CDE. Voy a sumar sus ángulos ¿a cuánto? A 180. 5Y más 72 más X, eso me tiene que dar ¿cuánto? 180. Sigo sumando. 5Y más 72 más X, pero X ya lo calculé arriba, 58. Y eso es igual a 180. ¿Cuánto me sale? A ver, 72 con 58 es 130. Entonces tengo 5Y igual a 180 menos 130.
5y igual 50, ¿no? 50 es. Y luego lo mando a dividir. ¿Y cuánto me está saliendo? 10. Muy bien. Pero te piden x más y. ¿Cuál sería el valor de x más y? Acá en el chat me da la respuesta. Muy bien. Aliaga, Valdeón, Chávez, Conga. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, x más y está saliendo. Ajá, muy bien. 68. Perfecto. Pues eso es lo que tienes que hacer. Reconocer el caso de congruencia y luego de ahí hacer la flechita de correspondencia. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Vamos al último caso. Es el más fácil. Lado, lado, lado. Ya esto ya es tan, pero tan sencillo que lo puedes resolver fácil. El triángulo de la derecha es congruente a la izquierda porque sus tres lados tienen la misma medida. Profe, entonces, si tiene la misma medida, ¿para qué me sirve? Para calcular las medidas de los ángulos opuestos a los lados congruentes. Mira esto. Entonces, cuando tengas así, si en uno de ellos hay un alfa y en el otro hay un, por ejemplo, un beta, y sabes que son congruentes por el caso lado, 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 entonces lo que tienes que determinar es que alfa es igual a beta. ¿Por qué? Porque como son congruentes a lados de la misma medida, se oponen ángulos de la misma medida. ¿No? Esa es la idea. ¿Ya? Un ejemplo, profe, acá está. Un par todavía de ejemplos. Fíjate cómo resolvemos la primera. Mira. Al toque, ¿qué te das cuenta? Tronquito, dos palitos, bolita. El otro también tiene lo mismo. ¿Qué caso estamos? Lado, lado, lado. Profe, me piden calcular X. Empieza con la flechita. A dos palitos se le opone 50. A dos palitos, ¿cuánto se le tiene que oponer? ¿Ah? Lo mismo. Si en uno de ellos el dos palitos se opone a 50, en el otro, como es subcongruente, también es 50. Y luego de ahí, ¿qué haces? En este triangulito, lo que tengo que hacer acá es simplemente sumar sus angulitos a 180. X más 50 más 70, lo igualo 180. De aquí X me sale 60. Ya, y el otro, ya vamos a ver el otro. Se queda el otro. Ya, mira. Aquí hay un X y un X. Ya. Entonces tú dices, ah, ya, entonces este lado es la misma que este lado. Por isósceles. Muy bien. Y tú mismo estás observando que ese triángulo amarillo que estoy pintando, con el otro triangulito que está acá al costado, ¿cómo son? Congruentes. Mira, tiene la bolita verde, tiene dos palitos y un palito rojo. Rápidamente te das cuenta por el caso, lado, lado, lado. Profe, ¿y ahora cómo lo voy a resolver? Lo mismo que hemos hecho con la flechita. Aquí abajo, la flechita es opuesto a 30. Y en el otro, a esta flechita, ¿cuánto se le debe de oponer? ¿Cuánto tengo que colocar ahí? 30.
Y ahora, ¿cómo lo resuelvo? Facilísimo. Aplicando la propiedad del ángulo exterior. El X, mira el triangulito de la izquierda, ABD, solo el ABD. ¿Quién es el externo? X. ¿Y eso aquí es igual? A 30 sumado con B. Luego el X, ¿cuánto te va a salir? 50 grados. Ese viene a ser la solución. ¿Ya? Entonces, en resumen, a ustedes en los ejercicios le van a dar triángulos congruentes. Cuando ya le dicen que son congruentes, solo tienen que resolver el problema con la flechita, nada más. Pero si no le dicen nada, descubran qué caso es, ala, lal o triple. Eso se aprende rápidamente con la práctica. Pues vamos a practicar. Todos saben rapidito, vamos a la dirigida 7 para resolver el primer problemita. Ya, a ver, inténtenlo a ver. Acá me están dando la clave. Dice que sale 14. Vamos a ver, muy bien, muy bien. Ajá, muy bien, Severiche, Chávez Vega, Conga, Peña. ¿Qué tengo que dibujar? Dos triángulos congruentes. Ya, bacán. Mira este triángulo de acá. Yo puedo dibujar este. Y puedo dibujar otro, ¿no? Ya. Pero los vértices son muy importantes. ¿Ya? ABC. Y el otro es MNP. Ya. Dice que AB es igual a MN. En ese momento le pones un símbolo nada más. Pone una bolita. AB igual a MN. Ya está. Te piden el ángulo C. ¿Cuánto mide X? Que lo voy a colocar acá. Ya. Te vas a decir esto. Resolución. Ya. Tienes un dato. El dato es la medida del ángulo C más la medida del ángulo, 4 veces, ¿no? A ver. 4 veces la medida del ángulo P
Y eso es igual a 70. Ahora, antes de reemplazar en los datos, te están diciendo específicamente que los triángulos ya son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué tienes que decir? A lados iguales le corresponden ángulos iguales. Mira la bolita en el triángulo ABC. ¿A quién se le opone? A X. En el otro tienes la bolita. Entonces, ahí tienes que colocarlo X. Una vez que hiciste eso, recién vas al dato y lo vas a reemplazar. ¿Cuánto mide el ángulo C? Profe, el ángulo C mide X. Más 4 veces. ¿Cuánto mide el ángulo P? X. Ahí está X. Y lo igualas a 70. Sumas 5X igual a 70. 70 entre 5, 14. Justo lo que me dijeron en el chat. Muy bien, joven. Esa es la solución del problema. ¿Ya? Muy bien. Campos, Conga, Chávez, Severiche, Huarcaya y Valdeón. Muy bien, ahí está. Nada más, por eso tienen que decirte que son congruentes para que puedas desarrollar el ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 2. Nuevamente te plantean ese par de triángulos. Esos triángulos tú los puedes dibujar como tú desees. Mira, uno de ellos está ahí y el otro puede estar acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se colocan los vértices? Bueno, el A, vamos a colocarle aquí A, B. Tú elige el orden de los vértices, no necesariamente como lo estoy haciendo yo. El otro es M, N, y P. Ahí está. Dice que AB es igual a MN. Entonces ponle un palito. Mira, mira, mira. Ponle un palito. Bolita, perdón. AB bolita, MN bolita. Y al toque se te tiene que prender el foco. Como los triángulos ya dice que son congruentes, entonces inmediatamente le coloca la flechita y le coloca la flechita. Porque esos ángulos, ¿cómo van a ser? Igualitos. Tienen la misma medida. Dice que el ángulo P vale 40. O sea, agregas P40. Y como es congruente el otro, ¿cuánto debe medir el ángulo C? También debe medir 40. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Ahora dice, los triángulos son rectos en A y en M. Muy bien. O sea, son triángulos rectángulos. Ahí está. Acá debe haber un ángulo de 90. No te olvides. Y por supuesto, aquí también. Ahí también. Muy bien. Ya está. Te piden el ángulo B. Le pones una X. Ya me están dando la respuesta en el chat. Muy bien, jóvenes. Ahí está.
¿Y qué dices ahora? Vamos a la resolución. Mira la resolución. Bolitas iguales, ya está listo. Ya. Mira el triángulo ABC. Mira el ABC. 40 grados más X más 90. ¿Cuánto te tiene que dar? 180. ¿Cuánto vale X ahí? Muy bien, vale 50. Ahí está, muy bien, ¿eh? Excelente. Huarcaya, Chinchay, Chávez, Solís, Valdeón, Hualpatuero y Aliaga. Esa es la solución del problema. Ahora, vamos con el siguiente problemita, ¿ya? A ver, veamos acá. Dice, los triángulos mostrados son congruentes. Ah, entonces ya te dicen que son congruentes. Ojo, ya no busques congruencia, ya son. El ángulo E es igual al ángulo M. Tiene la misma medida, ¿no? El ángulo E, vamos a llamarle alfa grados. El ángulo E, acá está alfa. El ángulo M, entonces debe ser alfa grados. Ahí está. Ahora, el triángulo EFG y este triángulo dice que son congruentes. En el problema dice que ya son congruentes. Entonces inmediatamente le pone la flechita. A alfa le corresponde el mismo lado que en el otro. El mismo. Ah, el mismo. Sí. Y te están pidiendo FG. Llámale X a FG. Está poniendo X, porque acá en la resolución que vas a colocar, ¿ya? Piden X. Ahora, entonces, como los triángulos son congruentes, a alfa le corresponde X. Y en el otro triángulo MNP, también a alfa le corresponde X. ¿Y ahí qué se hace luego? Fíjate el dato. 3FG sumado con 5NP, y eso te da 32. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar. En vez de FG, vas a tener X, o sea, 3X más 5. En vez de NP, fíjate el otro triángulo que también vale X. 32. Listo. Y de aquí, resolviendo, 8X igual a 32, y X te va a salir ¿cuánto? 4. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahí está. ¿Ves? Entonces, cuando los triángulos son congruentes, ya no necesitas buscar la congruencia. Simplemente aplícale la flechita, fíjate qué te están pidiendo, lo reemplazas en el dato y puedes resolver con una ecuación muy sencilla. Ya vamos a la pregunta. Acá me dieron respuesta quienes, a ver, muy bien, Huerta, Huarcaya, Cerveriche, Aliaga, Chávez, muy bien. Pregunta 4. Ya. Dice, este ya no es un problema sencillo, eso sí. ¿Por qué, profe? Porque no te están diciendo que son congruentes. Tú tienes que descubrir si es que son congruentes.
Ese es el detalle. Entonces, por eso, antes de resolver este problema, voy a poner acá una nota. Una nota importante. ¿Por qué? Porque gracias a la nota importante puedo resolver el problema. Recordando, cuando ustedes tenían un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahí. Si hay un ángulo que mide alfa, el otro es el complemento, 90 menos alfa. Eso es lo que tienes que hacer primeramente. Segundo, si tú ves un ángulo recto, ¿ya? Si ves un ángulo recto y ves una línea por ahí trazada, entonces te recomiendo que a uno de los ángulos, ¿ya? A uno de los ángulos, le coloques una letra, por ejemplo, alfa. Cualquier letra, alfa. Aquí o al otro lado. Cualquier lado. Pero como ese ángulo recto mide 90, eso quiere decir que su complemento va a ser 90 menos alfa. Y ahí está. Esa nota es tan importante para que el problema se pueda resolver. Y entonces acá vamos a la resolución. Mira. Resolución. Listo, profe. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Primeramente, tengo que empezar colocando los datos. Dice que AB es igual que BC. Ya está indicado con la bolita. Te piden DP, que vamos a llamarle una X. Acá está, mira. ¿Viste? Ya. Hasta ahí, todo conforme. Tienes un dato. El dato dice, la longitud de CP menos longitud de AD igual a 8. Listo. Ya, profe, ahora, ¿cómo voy a resolver? Primero, no te dicen que son congruentes. Entonces, cuando no te digan que son congruentes, tienes que buscar la congruencia utilizando la nota importante que te colé al costado. Y de acuerdo a eso vas a decir si son congruentes por ALA, LAL o triple L, cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces empecemos con la nota importante. Voy a sombrear este triángulo rectángulo que veo al costado. Ahí está. Ya, entonces, ¿cuál es tu primer paso? Seguir la nota importante. Como no conozco los ángulos, colócale pues un alfa. Ese ya es por tu cuenta. En el problema no lo has visto. Recién lo estás colocando. Acostúmbrense a ello. 90 menos alfa es el otro. ¿Por qué? Porque ya te expliqué que estos dos son complementarios. Y eso siempre aparece. Pero luego, fíjate el vértice B. En el vértice B hay un ángulo de 90, igual que la nota importante. Ah, entonces el otro tiene que ser alfa. Y ahora alfa ya pertenece al otro triángulo. Entonces comienza a pintar el otro triángulo. Píntalo. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí. ¿Hay un ángulo alfa? Sí. Entonces mira la nota importante. Mira la nota importante. Si ves alfa, colócale el otro 90 menos alfa.
Ahí está. Ahora, tienes que reconocer si ambos triángulos son congruentes. Profe, ¿cómo lo voy a reconocer? Mucho ojo. Empieza de cualquier triángulo. Por ejemplo, el triángulo ABD de la izquierda. Mira de la izquierda. 90 menos alfa es A, la letra A. La bolita es L. L. Luego sigue el alfa. A. El lado es común a los ángulos, sí, está adyacente. Entonces es ala. Vamos en el otro. A, L, A. Entonces ambos triángulos son congruentes por el caso A. Triángulo ABD es congruente al triángulo PBC. ¿Por qué? Esta es la parte más importante. ALA. Ahí es donde la mayoría de los alumnos de otro colegio, por supuesto, solamente saben decir que es congruente, pero no saben el por qué, entonces están champeando. Profe, ¿ahora qué voy a hacer? Ya. Viene la parte ya final, la final. Acá tienes de dato CP menos AD 8. ¿Recuerdas que tienes que usar la flechita? Ya, mira, usa la flechita, mira el alfa y mira el alfa. Y tú dices, profe, no hay nada. Perfecto, mejor que no hay nada. Ponle una letrita A aquí. Ya. Y en el otro vas a colocarle la letrita A frente a alfa. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Ya. Ahora, por último, mira el triángulo verde que he pintado de verde. Mira el de verde. ¿Hay dos catetos o no? Sí. Un cateto es A y el otro es A más X. Y como este es su congruente, debe tener un A y un A más X. A ver, dime en el chat, ¿dónde va A más X? ¿En qué segmento va A más X? En el triángulo verde, ¿dónde pongo A más X? Muy bien, Valdeón. ¿Quién más? No, no. Muy bien, Chinchay. Perfecto. Muy bien, Chávez. Muy bien, muy bien. Claro, pues mira, date cuenta, mira. Vamos a retomar. Mira el triángulo verde. Fíjate sus catetos. Sus catetos son A y A más X. Ya. El otro no es congruente, entonces debe tener A y A más X de cateto. Pero solo tiene A, entonces falta el A más X. ¿Y dónde va el A más X? Va en PC o CP. Aquí va A más X. Y una vez que tenga eso, vuelvo a escribir CP menos AD igual a 8. ¿Cuánto vale CP? Ahí está. A más X. Menos AD, que vale A. ¿Y eso cuánto vale? 8. Se cancela el A y me queda X igual a 8. Que vendría a ser pues la respuesta del ejercicio. Ahora, ¿por qué nos hemos demorado más en resolver este problema? Porque ya no te están diciendo que los triángulos son congruentes, ya no. Tú lo tienes que descubrir y el caso de congruencia. Ahí es donde te vas a demorar. Por eso sigue las notas importantes que ves, siempre se emplea eso. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos con la pregunta número 5.
Ya. Problema número 5. Dice, de acuerdo con el esquema, BC es igual que CD. Ahí está. He puesto la bolita. Te piden AC. Vamos a llamarle X. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En la resolución, tienes un dato. ¿Cuál es el dato? AB multiplicado con C, esto es igual a ¿cuánto? 16. Dice que A también vale 12. Colocamos entonces 12. Marcamos desde A hasta E, porque esa distancia dice que vale 12. Ahí está. Y a ti solo te están pidiendo cuánto vale esta distancia X. Ya. Listo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahora, recuerda la nota importante. ¿Qué te dije hace un momento? A ver, mire ese triángulo rectángulo que estoy pintando. Voy a retroceder. Mira la nota importante del triángulo rectángulo. Le puse alfa y el otro vale 90 menos alfa. Entonces aquí le voy a colocar alfa. ¿Dónde, profe? Donde tú quieras. Puede ser en D, puede ser en C, donde tú quieras. Supongamos que sea en D. Entonces el otro va a ser 90 menos alfa. ¿Viste o no? Claro. Ya, profe. Y ahora el otro, ¿hago lo mismo? Sí. Pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Dónde vas a colocar alfa? Por eso, acá voy a colocar nuevamente en esta parte de arriba una nota importante. Cada nota que estoy haciendo, apréndetelo porque lo vas a usar en otro problema. Entonces vamos a graficar. Cuando tú tengas una línea recta y ves un ángulo recto aquí, entonces, por tu cuenta, lo haces. O de repente ya está el ángulo, alfa. Eso lo puedes colocar o de repente ya está ya. Cualquiera de esos casos puede suceder. Entonces el otro, tú sabes que estos tres, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Entonces el otro que está quedando vale 90 menos alfa. Ahí está. Eso es lo que tienes que aprender. No hay otra forma. Si no, vas a mirar el ejercicio, no vas a desarrollar. Dime, esta nota importante en el ejercicio, ¿en qué vértice está? A ver, escríbeme en el chat. ¿En qué vértice está esta nota importante? A ver. Muy bien, Huacaya. Muy bien, Hualpatuero. ¿Quién más se da cuenta? ¿Dónde está la nota importante? ¿En qué vértice está del ejercicio? ¿En qué vértice? Se encuentra alfa y 90 menos alfa. Muy bien, Lu. Muy bien, Chávez. Se están dando cuenta que aparece eso ahí. ¿Ya? Por lo tanto, profe, tengo 90 menos alfa, falta el alfa, entonces tienes que colocarle el alfa. Agrégale el alfa. Y luego aparece ese triángulo rectángulo otra vez, donde hay un alfa, y tú evidentemente le vas a poner ¿cuánto? 90 menos ¿quién? Menos alfa. Acá está. Ahora sí, ya tienes que decirme
acá. ¿Cuál es el caso de congruencia? A ver, escríbanme en el chat. El triangulito ABC es congruente con el triángulo CDE. A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es el caso de congruencia? A ver, ¿quién me escribe primerito? A ver. Muy bien, ahí están. Muy bien, Huarcaya, Severiche, Chávez. Es el caso ALA. El caso ALA. ¿Ya? Mira. 90 menos alfa A, bolita L, alfa A. En ese orden están. La bolita es adyacente. Entonces, ALA. Profe, ¿y ahora qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es colocar la flechita. Mira, a 90 menos alfa se opone X, a 90 menos alfa se opone X. X. ¿Dónde coloco X, profe? Donde dice la flechita, pues. Ahí tienes que colocar el X. Ahí. ¿Te diste cuenta, no? Mira. A 90 menos alfa se opone X. Acá está 90 menos alfa, le estoy poniendo X. Se tiene que cumplir igual porque los triángulos ya son congruentes. ¿Te das cuenta? Ya, muy bien. Ahí lo dejo. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira. A alfa, ¿quién se le opone? No lo sé. Vamos a ponerle una letrita A. En el otro, a alfa, ¿quién se le opone? CE. ¿Cuánto vale? No sé, vamos a llamarle A. Ahí está. A ángulos iguales le corresponden lados iguales. Repito. A alfa, frente a alfa está A. Mira al frente. En el otro, este es alfa, le puse frente a él A. Porque los triángulos ya son congruentes, tienen que ser igualitos los dos. Ahora, vamos a reemplazar. AB, ¿quién es? A. Multiplicado por CE. ¿Quién es CE? CE es nuevamente A. Entonces, A por A me da 16. Entonces, acá al ojo, ¿cuánto vale el A? 4. Ahora, ¿con eso ya puedo resolver el problema? Sí. Ya puedes resolver. Ubícate en la línea horizontal donde está el X, el 12. Visualmente, ¿ya? Visualmente. Por suma de segmentos, nada más. Por suma de segmentos. X más A me tiene que dar 12. Suma de segmentos. X más A, pero el A vale 4, ya lo calculé. Y eso es igual a 2. Y de aquí, X te sale 8. Ese viene a ser la solución del problema número 5. Ahora, tanto la 4 como la 5 he demorado en resolver. ¿Por qué razón? Porque no te dicen que son congruentes. Cuando no te dicen que son congruentes, tienes que usar estas notas importantes. Y luego verificar por qué son congruentes. ALA, LAL o triple L. Y de ahí ya le pones la flechita, reemplazas en los datos y te sale el problema. Ese es un proceso. ¿Ya? Entonces, otro proceso no hay. Ese es el orden que tienes que seguir. Primero trabajar con la nota importante, que ya te das cuenta que son angulitos, estás buscando la forma de la figura. ¿Ya? Entonces, lo demás ya es cuestión ya de álgebra. Un poquito de álgebra, no es muy complicado, donde ya puedes resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que hacer ahí,
Jóvenes. Nada. Ninguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces, alístense porque vamos a habilitar el temático. ¿Ya? Habilitemos el temático para poder, cuando usted pueda resolver los ejercicios. ¿Ya? Listo. Listo, jóvenes, está publicado. Está publicado su temático.